hermanos. Bienvenidos en esta noche a la casa del Señor, el lugar de la bendición. Eligió el mejor lugar para empezar el año. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que estamos en la casa del Señor, disfrutando de su presencia, llenándonos de Él, cargando baterías para empezar el año 2019. Como dijo Josué y Caleb, el año 2019 va a ser como pan comido. ¿Cuántos dicen amén? Habrá muchos gigantes, hermanos, pero va a ser pan comido. La gloria sea para el Señor. Bienvenidos todos. El Dios que lo multiplica todo, ese es el título de nuestro tema en esta temporada de inicio del 2019. Queremos hablarle de un Dios bueno. Queremos hablarle de un Dios maravilloso, un Dios bondadoso, un Dios que, como explicamos la semana pasada, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que no nos desecha cuando le fallamos, sino que es un Dios que nos restaura, que nos levanta. ¿Está conmigo? Que nos perdona, que nos redime y, por si esto fuera poco, nos bendice. Servimos a un Dios que olvida todo lo malo que hayamos hecho. Manda al fondo de la mar nuestras iniquidades, nuestros pecados. Nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor. Ese Dios bueno es el Dios que lo multiplica todo y quiere bendecirnos. Y créanme que nos está bendiciendo. El 31 nosotros los invitamos a ustedes para que fueran a nuestra casa. Y fueron algunas familias y estuvieron allá con nosotros. Y me llamó la atención que cuando los conocimos, a todos ellos los conocimos solos. Estaban solitos ellos. Y me llamó la atención de que el hermano Milton cargaba un niño, la hermana Ana cargaba un niño, el hermano Uber cargaba un niño, el hermano José Paulus cargaba otro niño. Y me puse a recordar y dije, Dios mío, ¿cómo nos ha bendecido Dios? En menos de 3 años, hermanos, hemos hecho muchas bodas. Se casó el hermano Yepes, ¿verdad que sí? Se casó la hermana Gladys, ¿verdad que sí? Se casó el hermano Cruz, el hermano Luis. Ay, Dios mío, mire cuántos se van. La hermana Wendy, el hermano José Paulus también se casó. Hermanos, mire, hemos tenido muchas bodas. Nos ha bendecido el Señor. El Dios que lo multiplica todo. A lo largo de toda la Escritura, nosotros encontramos que Dios multiplica las cosas, nos bendice. Si usted mira hacia atrás, usted se va a dar cuenta que hoy tiene más cosas que antes. ¿Verdad que sí? La hermana dice que ella tenía 2 hijos y ahora tiene 4. Y viene por ahí uno en camino. Y van a venir más. Amén. Prepárese porque esa multiplicación viene, que viene. Entonces, hermanos, a lo largo de nuestra vida, Dios va multiplicando cosas en nosotros. Y eso es parte de la ley divina de la multiplicación. La encontramos en la naturaleza, la encontramos en la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, multiplicó las cosas. Cuando analizamos la naturaleza, nosotros vemos cómo la naturaleza se multiplica. Fíjese que mi hermano un día sembró, hermanos, una semilla de aguacate allá en su casa. Y esa semilla, hermanos, dio un gran árbol. Y hoy cada vez que voy para allá, él corta aguacates para mí. Ese árbol, hermano, da mucho fruto. Pero fue una semilla la que él sembró. Pero la misma naturaleza hace que eso produzca mucho fruto. De manera que existe una ley de la multiplicación en nuestra naturaleza.
Usted un día se va a poder parar y decir, bueno, yo engendré, un ejemplo, 3 hijos. Y estos hijos se casaron y engendraron tantos hijos y allí usted se va hasta abajo, pues su descendencia va a ser grande. ¿Está conmigo? Muy bien. En Génesis 1, verso 28, Génesis 1, verso 28, dice la escritura lo siguiente. ¿Lo tiene? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Note que Dios, hermanos, llama a Adán y a Eva y les da una orden, y la orden es de que se multipliquen ellos, que llenen la tierra, y no solamente eso, sino que señoreen sobre toda la creación. Al igual que Adán y Eva, usted y yo hemos sido llamados con el mismo propósito, de multiplicarnos. Como creyentes, hermanos, debemos multiplicarnos. Y en ese sentido vamos a alinear nuestro tema, que como cristianos debemos de irnos multiplicando. ¿Ha ganado alguna alma usted para Cristo? Si usted ha ganado una alma, esa alma puede haber ganado a otra persona. Y usted puede comenzar a ver esa línea y entonces usted al final puede decir, bueno, mira cuántos hicieron de uno que yo evangelicé y que le presenté a Cristo. Entonces, el principio de la ley de la multiplicación lo encontramos aquí. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos fructíferos. Dios no nos llama a nosotros para hundirnos, para patearnos, para desecharnos, para humillarnos. No. Dios siempre nos llama para bendecirnos, para ayudarnos, para motivarnos, para incentivarnos, para darnos buenas cosas. Entonces, está en Él, porque Él es bueno, Él es grande, Él es maravilloso. Amén. La multiplicación de bendiciones, también sabía usted que trae también multiplicación de dificultades. Entre más bendecido sea usted, más dificultades va a tener. Mire este ejemplo. Usted tiene un hijo. Bueno, solo tiene un hijo. Solo un hijo le da problemas. Solo un hijo llora. Solo un hijo grita. Solo un hijo derriba las cosas de su casa. Solo uno. Ahora piensa en esto. Tiene 5 más. Ahora ya no es uno, ahora ya son 6. Llora uno y cuando uno se calla, el otro empieza a llorar. Y así, y así, y así. Los hijos son una bendición. Así dice la Biblia. Son una bendición de Dios. Pero también contrae en nuestra vida, trae a nosotros más dificultades. Entonces antes usted cargaba a su niñito, lo dormía y usted se quedaba dormidita, pero ahora con 3 está difícil, ¿verdad que sí? Pero es una bendición tener hijos. Porque la Biblia así lo dice, que bienaventurado el hombre que tuviere muchos hijos. Porque cuando vinieren los enemigos a las puertas de su casa, sus hijos lo defenderán. Yo estoy contento porque tengo muchos hijos acá. Cuando vienen mis enemigos se encuentran primero con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La multiplicación de bendiciones, hermanos, trae también multiplicación de dificultades. El Salmo 25, verso 6, David decía lo siguiente. Lo tenemos en pantalla. David le decía, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy, decía David, solo y afligido. Verso 17, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. El verso 20,
21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. David, usted conoce su historia, un simple pastor de ovejas, cuidando el rebaño allá en las montañas de Israel. No tenía tantas dificultades, pero un día Dios lo llamó y fue ungido como el rey sobre todo Israel. Y siendo ya rey, David le dice al Señor: muchos se han multiplicado mis enemigos. Y era verdad porque mire, siendo rey sobre Israel, todos los filisteos, hermanos, querían la cabeza de David. Y dentro de Israel, David tenía muchos enemigos, la descendencia de Saúl y mucha gente del pueblo, de manera que entre más grande sea tu bendición, más grande también serán tus dificultades. Pero gloria a Dios por ello. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre te va a apoyar. Dios siempre te va a bendecir. Cada uno de nosotros, cada vez que empieza uno a buscar de Dios, ¿qué es lo primero que le llega? Las pruebas, las dificultades. Cuando tú comienzas a buscar más y más de Dios, es cuando más vienen las dificultades a tu vida. Y a veces te quedas atónito porque esperas que las dificultades te vengan de afuera. Pero a veces las dificultades aumentan en tu propia cama, o con tus propios hijos, o con tus padres. O sea, con personas que ni nos imaginábamos que íbamos a tener esas dificultades. Pero al comenzar a buscar a Dios, y esto debe de quedarnos bien claro, porque todos los que estamos aquí, si estamos aquí es porque Dios tiene algo con nosotros. Y Dios quiere bendecirnos. Pero esa bendición que Dios te quiere dar, no va a ser fácil que lo obtengas. Y no porque Dios no te la quiera dar con facilidad, sino porque hay un enemigo que siempre va a luchar para que tú no seas bendecido. De manera que cuando tú comienzas a buscar a Dios, y yo lo veo, yo veo hermanos que comienzan y llegan, y aquella alegría que nos da cuando vemos a los hermanos, primero empiezan viniendo el domingo, y de repente, gloria a Dios, el jueves los vemos, ¿verdad que sí? Y los que siempre estamos aquí hasta saltamos de alegría y decimos: mira, llegó y qué bueno y aquello, y comenzamos con aquella emoción, pero de repente, como que por arte de magia, como que algo pasó y ya no lo vemos. Y vemos el mismo patrón casi en todos los casos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Cuando nos acercamos y preguntamos qué pasó, resulta que vinieron dificultades. Bueno, si no trabajaba el día de culto, ahora lo ponen a trabajar. Si no se enfermaba antes, ahora se enferma. Explico, siempre van a haber barreras, tropiezos para que tú no recibas tu bendición. Pero tú debes de ser fuerte, pero tú debes de ser constante. Como nos explicaban el jueves nos hablaban de un hombre paralítico que estaba en Bethesda, 38 años, esperando un milagro. Él no tenía la capacidad para meterse al estanque, cualquiera se metía más rápido que él. Pero cuando tú eres constante, el Dios del cielo examina tu corazón. Y Él te mira, y aunque vengas arrastras, y dice: ahí va todo enfermo, ahí va toda enferma ella. Mira, tiene así de problemas, pero ahí va. Y hay un día en que Dios te bendice. Hay un día en que Dios desata su gloria sobre tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste constante. Pero acuérdate que tienes un enemigo que siempre te va a bloquear tu bendición. Pero al principio del año tú tienes que decir: un momentito, ahora yo sé cómo funciona esto. Yo voy a ser fuerte, yo voy a perseverar, yo voy a buscar de Dios, yo voy a clamar, yo voy a ser constante, y con toda seguridad que Dios te va a bendecir abundantemente.
Amén. David, mientras no era el rey, no tenía tantas dificultades. Pero al llegar a ser rey, le dice: Dios, mira cómo se han multiplicado mis enemigos, ayúdame. Y le ayudó Dios, pregunto. La respuesta es sí. La respuesta es por supuesto. ¿Sabes quién acabó con todos los gigantes? David. A todos les mochó la cabeza. David. Pero que tenía muchos enemigos, pero él confió en Dios. Confía en Dios, hermano. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán grande sea tu necesidad. Confía en Dios, dale tu vida a Dios. El Señor te va a bendecir como bendijo a David. ¿Ok? David oraba y le pedía ayuda al Señor para que Dios lo protegiera, y Dios siempre lo protegió. Cuando peleó con el gigante, no fue la habilidad de David la que venció al gigante Goliat, sino fue la obra de Dios en él. Y eso va a ocurrir siempre. No es nuestra habilidad, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad de pensamiento, no es nuestra elocuencia, no es nuestra sabiduría, no es nuestro intelecto, sino el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, confiemos en el Señor. El Señor Jesús también, Él dijo que iban a venir muchas bendiciones a nuestra vida, pero también Él dijo que iban a venir aflicciones. En Juan 16, verso 33, Jesucristo dijo algo que usted conoce. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que en mí, dijo Jesús, tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a ser desesperados, en el mundo se van a levantar en contra de ustedes, pero confíen, yo he vencido. Y si Él ha vencido, nosotros hemos también vencido. Entonces, de manera que tenemos todas las de ganar nosotros. Dios nos llama y nos quiere bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer fieles, firmes a Él. Y Él nos va a ir multiplicando. Va a multiplicar tus finanzas, va a multiplicar tu vida espiritual. Cuando los amigos tuyos que te conocieron hace 5 años te miran hoy, probablemente dirán que hay algo que en ti ha cambiado. Han visto el cambio y cómo Dios te usa hoy. ¿Por qué? Porque has ido creciendo en tu ministerio. Ahora bien, veamos una parte donde habla Dios acerca de la multiplicación de los recursos. En San Juan, en el capítulo 6, usted conoce la historia de los panes y los peces. ¿Recuerda la historia? Dice la Escritura que mucha gente le seguía a Jesús. San Juan 6, verso 5. Esa parte de la Biblia, hermanos, habla de que llegaron a un lugar, escucharon el mensaje de salvación y ocurre lo siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, bueno, tenemos ahorrados 200 denarios de pan, no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacer recostada la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de ¿cuántos? 5,000 varones nada más. Verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron ¿cuántas cestas? ¿Cuántas?
12 cestas. ¿Está leyendo conmigo, verdad? De pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 5,000 personas fueron alimentados. ¿Con cuántos panes? ¿Cuántos panes leyeron conmigo? ¿Están aquí, iglesia? Ok. Vamos a hacer un alto. Deje la cacerola allá en la cocina. Deje el pensamiento allá. Venga aquí conmigo. Dice la Biblia, que habían como cuántas personas, cuántos varones. A ver, 5,000. Ok, 5,000 solo varones. ¿Cuántos panes dijimos los de este lado? A ver, 5. No se me han dormido. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y cuántos pececillos? ¿Ah? 2. Qué bien. Ustedes también están despiertos y ustedes también. Gloria. El dormido entonces soy yo. Bueno. Entonces note que era necesario un milagro. Era necesario un milagro. En algún momento tú vas a necesitar un milagro. Y es bueno que ocurra eso. ¿Sabes por qué? Porque solo es en ese momento cuando tú puedes ver la gloria de Dios. Así que cuando te venga algo fuerte, no te asustes. A mí un día me dijeron, cuando me examinó el médico, mi piel, nunca se me olvida, y me dijo, porque allá en mi país a uno lo tratan de don, me dijo, Don Wilfredo me dijo, usted tiene un grave problema. Lo bueno que estaba sentado yo. ¿Qué le dije? Eso que usted tiene en su piel es incurable, me dijo. Le dice yo, no tiene cura, me dijo. Y yo me quedé atónito en el momentito, ¿verdad? Sí, pensé en eso. Hermanos, y dije yo, pero después reaccioné y dije, qué bueno que lo que en ese entonces tenía, porque ahora no lo tengo. Yo en ese momento, como lo tenía, dije, bueno, qué bueno que lo que yo tengo está en mí, porque solo en este momento yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida, porque yo predico que Dios sana. Entonces ahora sí tiene que ocurrir eso. O sea, porque no es lo mismo que le digan, no es lo mismo predicar algo que está aquí a algo que tú has vivido. Y entonces yo empecé a orar. Me dieron una medicina, se me calmó algo, pero se me terminó la medicina y entonces yo ya seguía orando y eso en vez de ir mermando iba creciendo. Y casi doblaba yo mis rodillas y casi agarraba el boleto otra vez y iba para allá, pero dije no. Yo dije que Dios tiene poder y seguí confiando. Y para la gloria del Señor, no fue fácil, pero porque eso siguió aumentando, pero yo seguía orando y clamando y cuando yo hacía llamado aquí, yo hacía el micrófono y yo me declaro sano en el nombre de Jesús y seguí orando por ustedes. Y Dios me sanó. Dios me sanó. Entonces en algún momento vas a necesitar la ayuda de Dios. Nadie te puede ayudar, no te puede ayudar el abogado, no te puede ayudar el médico, no te puede ayudar tu mamá, tu papá, ni el pastor. Nadie te puede ayudar, solo Dios. Entonces cuando ese momento llega, tú tienes que confiar y tienes que decir, ahora sí voy a ver cuán grande es mi Dios. Y eso solo lo puede entender alguien que lo ha vivido, ¿verdad, hermana Mayandi? Porque es una entrega total al Señor, clamando, gimiendo y confiando en Él. Aquí era necesario un milagro. Habían 5,000 hombres que necesitaban ser alimentados, más las mujeres, más los niños. Y solo tenemos 5 panes de cebada y tenemos 2 pececillos. Y tenemos 200 denarios que nos sirven porque no hay ninguna tienda cerca para comprar pan. Y si fuéramos y lo gastamos, no nos alcanza. Entonces, esto es imposible, no se puede hacer humanamente hablando, pero los discípulos y esta multitud tenían al que todo lo puede resolver. ¡Aleluya! Cuando tú te acercas a Él, cuando tú lo pones a Él como tu amigo, como tu Señor, tú la tienes hecha. Porque cualquiera que sea tu dificultad, Él te va a ayudar.
yo te puedo decir, Él te va a ayudar, porque Él me ha ayudado. Yo siempre cuento este testimonio porque me llena el alma. Y fíjense, escuche, yo no tenía para la comida de la siguiente semana una vez. Y llegué a la iglesia, teníamos poca comida y está mi esposa, poca comida. Y prediqué, y cuando terminé el culto, una familia me dice, pastor, lo queremos visitar. Y yo siempre he dicho esto, el pastor es el que tiene que ir a visitar, no los miembros. Y dije, sí, con gusto. Cuando me fui yo y llegó él con su esposa, llegaron cargados del mercado. ¿Estás captando? Oye, antes de llegar a la iglesia, pasaron por la tienda y dijeron ellos, escucha, mira Dios cómo trabaja, le vamos a comprar la comida al pastor. Y compraron y se llevaron las bolsas y lo metieron en su auto y se fueron al culto y no dijeron nada. Y Dios sabía que nosotros no teníamos lo suficiente comida para la siguiente semana. Y cuando ellos suben, tocan la puerta y llevan las bolsas de la comida. Siempre que me acuerdo me dan ganas de llorar. Porque era Dios viendo mi necesidad. Entonces yo por eso predico y digo, te va a ayudar. Porque a mí me ayudó. Entonces, pero necesitas creer en Él y confiar en Él. Entonces era necesario un milagro. Ahora bien, aquí hay 5 panes de cebada. Hablemos algo de los panes de cebada porque cuando la Biblia nos dice algo o nos da un detalle, no es como producto de la casualidad, sino que algo nos quiere decir Dios y hay cosas que están como un poquito escondidas. El pan de cebada era el pan más barato, era el pan del pueblo, era el pan, le decían que era el pan para los pobres. El pan de cebada, no, su sabor no era tan bueno como el pan de trigo. Los ricos comían el pan de trigo, pero los pobres comían el pan de cebada. Entonces, el pan de cebada era usado en las primeras 3 fiestas del calendario judío, que son la Pascua, que son la fiesta de los panes sin levadura, y también la gavilla mecida de las primicias. En esas 3 primeras fiestas era usado el pan de la cebada. Y era usado porque se daba la cosecha de la cebada en el mes de Aviv. O sea, en el calendario de nosotros sería como marzo y abril, allí en esos 2 meses. Resulta que la Pascua, cuando la comían los judíos, la tenían que comer con el pan sin levadura. Y era ese pan de cebada. Ahora bien, nota qué interesante. Cuando Jesús celebra la cena del Señor y está comiendo la Pascua, toma pan sin levadura. Era el pan de cebada. Y dijo, ¿esto es qué? Esto es mi cuerpo. ¿Estás entendiendo lo que hay allí? O sea que Jesús le dio de comer a los 5,000 varones y a todos los que estamos allí ese pan que representaba su cuerpo. Representaba su cuerpo. En otras palabras, estaba alimentando a todos con su cuerpo, por decir así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ausencia de levadura significa ausencia de pecado. Por eso el pan era sin levadura, o sea, como representaba el cuerpo de Jesús. Ahora bien, en el milagro nosotros vemos 3 cosas importantes. La primera es que Jesús invitó a sus discípulos a formar parte del milagro. Primero les pregunta qué vamos a hacer. Cuando leímos la historia, decía que no les preguntó a Felipe porque ignoraba lo que iba a hacer. No, sino que le preguntó porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Está conmigo? Él ya sabe lo que va a hacer, entonces, pero le pregunta porque quiere que Felipe piense, participe, reflexione, ¿sí? Entonces viene y le dice, Felipe,
¿cómo vamos a hacer? A ver qué idea está Felipe. Quizás el Señor esperaba que le dijera, bueno, Señor, aquí te tenemos a ti. Haz el milagro y todos vamos a comer. Pero Felipe dice, bueno, Señor, tenemos 200 denarios. Luego llegó otro con una solución un poco más allá. Hay un muchacho con 5 panes de personas que comen las personas pobres. No es el pan de calidad, sino es este pan sencillo. Y no dijo 2 peces grandes, sino pececillos, algo así como la comida de un muchacho, pequeñitos. No dijo mojarras, no dijo, qué sé yo, un pescado más grande. No, tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces, son pececillos. Ahora, ¿qué otra cosa podemos aprender acá? Que por muy insignificante que tú pienses que es lo que tú aportas para Jesús, eso el Señor lo puede multiplicar. ¿Explico? O sea, nosotros a veces decimos, no, porque es que es tan poquito lo que yo puedo hacer. Da ese poquito. Si Dios te toca, da ese poquito. Un día dice la Biblia que estaban todos ofrendando, ¿se recuerdan? Y una viuda depositó lo único que tenía, una monedita la depositó. Y Jesús dijo, ¿vieron eso a los discípulos? Y dice, sí. Ella dio más que todos. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Entonces no es la cantidad lo que impacta a Dios, sino es tu corazón. ¿Sí? De manera que el muchacho, fíjate, en otro hubiera dicho, no hombre, esta es mi comida. Ellos no trajeron comida, mi mamá me puso mi almuerzo, yo me voy a saciar. No, él compartió. Muchacho, se desprendió. Despréndete de tus cosas y vendrá la multiplicación. ¿Sí? Cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham no dijo, no, me voy a quedar con él. Dios le dijo, ve y ofrécemelo. Y Abraham subió al monte. Y Isaac le dijo, Padre, ¿dónde está lo que vamos a ofrecer de sacrificio? Le dijo, Dios proveerá. ¿Ok? Dios proveerá. Eso se llama fe. Entonces, hermanos, vemos ese otro punto, que por muy sencillo, por muy pequeño que tú pienses que es tu aporte, eso le basta a Dios para hacer algo grande. No, hermano, que yo no puedo predicar. Bueno, pero puedes probablemente barrer. Probablemente puedes orar o no. Probablemente puedes invitar a alguien para que venga y conozca del Señor. No importa el tamaño de lo que tú quieras aportar, es básico, es fundamental. El Señor lo puede multiplicar. Amén. Entonces nos enseña eso también. Y lo último, el papel de los discípulos es fundamental acá. Porque ellos creen. Jesús les dijo, díganle a la gente que se siente porque van a comer. ¿Ustedes imaginan que siéntense, que el Señor va a dar de comer? Oye, si tenemos los 5 panes y tenemos solamente dos peces. Pero ellos se movieron en fe. Amén. Los 10 leprosos, vayan, preséntense al sacerdote. ¿Qué hicieron los 10 leprosos? Y mientras iban, eso es fe. Eso es fe. En este 2019, movámonos en fe. Yo sé que no lo puedo alcanzar, pero yo sé que tengo a alguien que lo puede hacer todo. Y yo me voy a mover en la fe. Amén. Déselo fuerte al Señor. Entonces, los discípulos se movieron en fe. Hicieron sentar más de 5,000 personas. 5,000 hombres más las mujeres. Hemos dicho que hay más mujeres en las iglesias que hombres. Y todas las mujeres andan con niños. ¿Ok? Entonces estamos hablando de mínimo quizás unos 12,000 personas. Todos comieron con algo tan pequeño que aportó un joven. Y por la fe de los discípulos. ¿Ve cómo se combina todo? Todo se combina. Hermanos, movámonos en fe. Dios nos va a bendecir. El Dios de la abundancia y la multiplicación. En Génesis 22,
Génesis 22, dice la Biblia lo siguiente. Dios llama a un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Abraham. ¿Está conmigo? Y le dice lo siguiente Dios. Vamos a leer dos pasajes. El 17, le dijo Dios, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¡Qué bendición! Mira, esta sí es una gran bendición. Mira, tu descendencia ni se va a poder contar. 1. 2, ellos van a conquistar las puertas de sus enemigos. Y 3, en ti van a ser benditas. O sea, de ti van a ser el salvador del mundo. De tu descendencia. ¡Qué bendición tan grande! Pero, ojo, tuvo que haber pasado algo para que ocurriese semejante bendición. ¿No creen ustedes? ¿Qué fue lo que ocurrió? Oyó la voz de Dios. Fue obediente a Dios. Le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame tu único hijo. Allá fue y lo iba a sacrificar. Cuando lo iba a sacrificar, Dios le habló y dijo, detente, yo sé que tú lo ibas a hacer. Y Dios lo bendijo grandemente. Si nosotros, hermanos, somos obedientes a Dios, a su palabra, con toda seguridad que Dios nos va a bendecir. Si no, nos va a seguir dando oportunidades para que nos ubiquemos. Hay un proceso que tenemos que pasar. Tenemos que ser fieles a ese proceso. Ahora bien, note que así como Dios le multiplicó la descendencia a Abraham, porque Dios es el Dios de la multiplicación, así Dios te multiplica tu descendencia, tus bienes y todo. También la iglesia primitiva fue multiplicándose de a poco. Vamos a leer dos pasajes en Hechos 5, verso 14. Mira lo que dice ahí, Hechos 5, 14. Dice así la Biblia, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces note cómo crecía la palabra del Señor, cómo se multiplicaba. Entonces vuelvo al principio fundamental. Dios quiere multiplicarnos. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr? Escuche este ejemplo. ¿Están conmigo? Muy bien. Una persona en un año gana otra persona para Cristo. Al final del año, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Tan temerosos ustedes. ¿Qué les pasó el fin de año? ¿Me pueden contar qué fue lo que les pasó? Cualquiera que me oye va a decir, el pastor a hijo lo tenía a 2 adelante. Y no, hay varios acá. Si una persona en un año gana otra persona, ¿cuántos son? 2. Bueno, vamos mejorando. Vamos por este lado porque están dormidos aquí y aquí. No es cierto. Muy bien. Entonces, en el segundo año, vamos a hablar de 10 años. ¿Ok? En el primer año, uno ganó 1, se hicieron 2. Empezamos la iglesia ya el primer año y ya en un año ya somos 2 miembros en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Pero el segundo año, estos 2, cada uno de ellos gana 1. ¿Cuántos son? 4. Y en el tercer año, los 4 ganan otros 4 y vienen a ser 8. El cuarto año, esos 8 ganan otros 8. ¿Cuántos van a ser? 16. Alístense la calculadora porque ya los voy a agarrar aquí si no saben sumar. Ok, en el quinto año son 16. ¿Y 16? 32. Vamos bien. En el sexto año, los 32 ganan otros 32. 64, por supuesto. Mira qué buenos sumadores son. En el séptimo año, 64 ganan otros 64. 128. Y en el octavo año,
los 128 ganan otros 128. ¿Son? ¿Cuántos son? 256. Les dije que los iba a pillar en una y los agarré. En el 8º año, ¿ok? 256. En el año 9, 256 ganaron otros 256 y son 512. Y en el año 10, los 512 ganaron otros 512 y son 1024 en 10 años. Ahora nos preguntamos nosotros cuántos años tenemos en la iglesia. Te pregunto, ¿cuántos años tienes en la iglesia? No me contestes ni mires al vecino. Entonces, y nos preguntamos, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes 5? A veces nos preguntan, ¿cuántos años tienes y con qué orgullo? Y está bien, gloria a Dios. Hermano, aquí cómo me ve. 30 años. 30 años de servirle al Señor. Y wow, gloria a Dios. Ahora cuando le preguntamos, ¿cuántos ha ganado para Cristo en los 30 años? Creo que me equivoqué, dice. No. Hermanos míos, Dios es un Dios de multiplicación. Trabajemos para el reino. Él quiere engrandecernos como iglesia. Ganemos personas para Cristo, es nuestro mandato. Resulta que la costumbre, voy terminando con esto, la costumbre de las iglesias hoy en día es que tenemos un predicador y viene él y nos da el mensaje y los demás escuchamos. Espectadores y nos vamos para la casa y tranquilos, trabajamos. Luego el otro domingo venimos otra vez a escuchar el mensaje y nos volvemos a ir. Y ahí estamos. No ganamos a nadie para Cristo. Pero este año va a ser diferente para nosotros. ¿Están conmigo? Este año va a ser diferente. Este año nos vamos a proponer ganar un alma para Cristo cada uno de nosotros. Y les aseguro que de aquí a unos 10 años seremos una iglesia grande para gloria y honra del Señor. En la gran comisión Jesús nos mandó a que predicásemos el evangelio y es necesario que lo hagamos. Pongámonos en las manos del Señor, amén, para que Dios nos bendiga. ¿Quiere ponerse de pie? Gloria a Dios.